Todos creían que Marina Altamirano era una mujer afortunada. Tenía una mansión, dinero, apellido y un esposo que todos admiraban. Pero nadie sabía que detrás de esa sonrisa perfecta, Marina vivía humillada, vigilada y sola. Hasta que un hombre apareció en su vida y la miró como nadie se había atrevido. Lo que empezó como silencio terminó convirtiéndose en el amor más prohibido de su vida. Porque Marina no se enamoró buscando una aventura. Se enamoró porque llevaba años siendo tratada como un adorno en su propia casa. Y cuando Gabriel llegó a la mansión, Marina todavía no sabía que aquel hombre no venía solo a protegerla. Había una mujer que lo tenía todo. Una mansión con jardines perfectamente recortados, un apellido que abría puertas en cualquier salón de la ciudad y un marido que el mundo entero admiraba. Desde afuera, la vida de Marina Altamirano era el sueño que muchas mujeres habrían dado cualquier cosa por vivir. Pero los sueños, cuando se miran de cerca, a veces tienen el aspecto exacto de una jaula. Esa mañana, Marina se despertó antes de que sonara el reloj. Lo hacía siempre. Se levantó en silencio, se miró en el espejo del baño y pasó los dedos por la comisura de sus ojos, como intentando borrar algo que el sueño no había conseguido calmar. Tenía 48 años y una belleza serena que el tiempo había tratado con respeto, pero había algo en su mirada, algo quieto y profundo, que no encajaba con la vida luminosa que todos le atribuían. Bajó las escaleras con la misma elegancia de siempre. La casa olía a café recién hecho y a flores frescas que el servicio cambiaba cada 2 días. Todo en esa mansión funcionaba con una precisión que Marina misma había aprendido a imitar. Sonreír en el momento correcto, callar cuando era necesario. Ocupar el espacio justo, ni más ni menos, del que Esteban consideraba apropiado para ella. Esteban Altamirano ya estaba sentado a la cabecera de la mesa, con el periódico doblado y el café a medias. Era un hombre imponente, de esos que llenan una habitación sin necesidad de alzar la voz. Tenía el cabello plateado en las sienes y una seguridad en cada gesto que el dinero construye durante décadas. Levantó los ojos hacia Marina apenas un segundo, sin saludarla. «Esta noche hay cena en casa de los Villanueva», dijo, como quien dicta una instrucción. «Quiero que estés lista a las 8, y por favor, el vestido azul. El negro te hace ver cansada». Marina sirvió su café sin responder. Había aprendido que responder era inútil, que cualquier cosa que dijera sería convertida en evidencia de algo, de su mal humor, de su ingratitud, de su incapacidad para apreciar lo que tenía. Fue entonces cuando apareció Renata. Tenía 23 años y la misma estructura ósea de su madre, aunque ella la usaba de forma distinta, con una dureza que a veces dolía más de lo que pretendía. Entró a la cocina con el teléfono en la mano y apenas rozó a Marina con la mirada antes de dirigirse directamente a Esteban. «Papá, ¿vas a poder firmar los papeles del departamento esta semana?» Esteban sonrió. Era una sonrisa distinta a la que le dedicaba a Marina, más suave, más generosa. «El jueves sin falta, princesa». Renata asintió satisfecha y luego, casi como un pensamiento tardío, le lanzó una mirada a su madre. «¿Vas a ir tú también esta noche a lo de los Villanueva?» «Sí», respondió Marina con calma. «Intenta no ponerte tan seria. La última vez la señora Villanueva me preguntó si estabas bien». No hubo crueldad calculada en esas palabras. Eso era lo más difícil de explicar, que Renata no lo hacía con malicia, sino con esa indiferencia que se aprende cuando durante años alguien te ha enseñado a mirar a tu madre como una figura decorativa. Marina bebió su café y no dijo nada. Más tarde, mientras revisaba los mensajes del día en su teléfono, Esteban volvió a aparecer en el salón con la chaqueta ya puesta y ese tono de quien anuncia algo que no admite discusión. «He contratado un escolta personal para ti. Empieza mañana». Marina levantó la mirada despacio. «No necesito escolta, Esteban. Yo decido lo que necesitas». Lo dijo sin elevar la voz,
que era su forma más eficaz de cerrar cualquier conversación. Se llama Gabriel Salvatierra. Tiene buenas referencias. Y Marina. Espero que lo trates con la distancia que corresponde. Es un empleado. Se marchó sin esperar respuesta. Como siempre, Marina quedó sola en el salón, rodeada de flores perfectas y muebles caros y un silencio que pesaba más que cualquier palabra. Miró por la ventana hacia el jardín y pensó, no por primera vez, que llevaba años viviendo en una casa que nunca había sentido suya. Al día siguiente, a las 9 en punto, un hombre cruzó la verja de la mansión. Caminaba derecho, sin prisa, con la serenidad de quien no necesita demostrar nada. Esteban lo recibió en la entrada y comenzó a hablarle en ese tono suyo, el de quien marca territorio desde el primer segundo. El hombre escuchó sin parpadear, sin agachar la cabeza. Marina lo observó desde la ventana del primer piso, y algo muy pequeño pero muy real, se movió dentro de ella. Porque ese hombre no tenía miedo de Esteban. Y Marina llevaba tanto tiempo rodeada de miedo que casi había olvidado cómo se veía a alguien que no lo tenía. Gabriel Salvatierra llegó puntual. No era el tipo de hombre que llega tarde ni el tipo que llega antes para impresionar. Llegó a la hora exacta, con una carpeta delgada bajo el brazo y esa clase de calma que no se aprende en ningún curso, sino a golpes de vida. Esteban lo recibió en el estudio, no en la sala, que ya era una forma de decirle dónde estaba su lugar. Le explicó las condiciones con la misma frialdad con que se le habla a alguien que va a cuidar el jardín. Horarios, rutas, protocolos. Y luego, casi como si fuera un detalle menor, añadió algo que no estaba en ningún contrato. Quiero saber a dónde va, con quién habla y cuánto tiempo pasa fuera de casa. Mi esposa es una mujer que a veces no mide bien sus decisiones. Usted está aquí para protegerla y para mantenerme informado. Gabriel escuchó sin moverse, luego asintió despacio, con una sola inclinación de cabeza que Esteban interpretó como obediencia, pero no lo era. Marina los observó desde el umbral del pasillo sin que ninguno de los dos la viera. Escuchó suficiente. No todo, pero suficiente para entender que ese hombre no había sido contratado para cuidarla, sino para vigilarla. Sintió el peso familiar de esa certeza y se retiró sin hacer ruido, como llevaba años aprendiendo a moverse por su propia casa. El primer día, Gabriel cumplió con todo al pie de la letra. La esperó en la puerta a las 10 de la mañana, abrió el coche sin decir nada, condujo en silencio hasta la galería donde Marina tenía una reunión con una fundación de arte que ella misma había impulsado hacía años. Cuando todavía le permitían tener proyectos propios, la esperó afuera durante 2 horas. Cuando ella salió, volvió a abrir la puerta. Sin comentarios, sin preguntas. Marina no sabía qué hacer con ese silencio. Estaba acostumbrada a hombres que hablaban demasiado o que usaban el silencio como castigo. El silencio de Gabriel no era ninguna de las dos cosas, era simplemente silencio. Al mediodía, Esteban llamó al teléfono de Gabriel. Marina no escuchó la conversación, pero sí vio cómo él respondía con frases cortas y neutras. Sí, no, en camino. Cuando colgó, ella no preguntó nada. Tampoco él explicó nada, pero algo entre los dos se había nombrado sin palabras. La primera grieta en la distancia profesional llegó esa misma tarde, de la manera más pequeña posible. Marina salió de una floristería con un ramo que había comprado ella misma, algo que Esteban habría considerado innecesario porque para eso estaba el servicio. Tropezó en el escalón de la entrada y el ramo cayó. Gabriel lo recogió antes de que ella pudiera agacharse. Se lo devolvió sin drama, sin el gesto exagerado de quien quiere ser notado. «Gracias», dijo Marina. Él asintió. Y en ese momento, sin que ninguno de los dos lo buscara, sus miradas se cruzaron un segundo más de lo necesario. Esa noche, Esteban llamó a Gabriel a su despacho mientras Marina cenaba sola en el comedor. ¿Habló con alguien? ¿Hizo alguna llamada que le pareciera extraña?
Gabriel respondió que no, que había sido una jornada sin incidentes. Era verdad. Pero también era verdad que había omitido el único momento que valía la pena mencionar, ese segundo frente a la floristería, que técnicamente no era nada y sin embargo había sido lo único real de todo el día. Esteban lo despidió con un gesto y Gabriel salió del despacho con la misma calma con que había entrado. Ya en el pasillo se detuvo un momento. Escuchó el silencio del comedor. Imaginó a Marina ahí dentro, sola en esa mesa enorme, rodeada de cubiertos de plata y de una soledad que el dinero no sabía disimular del todo. No era su problema, él tenía un trabajo y sabía separar las cosas. Pero mientras bajaba las escaleras de servicio hacia la salida, Gabriel Salvatierra entendió algo que habría preferido no entender tan pronto, que la mujer a la que debía proteger no corría ningún peligro en la calle. El peligro estaba adentro, estaba en esa casa, estaba en ese hombre que pagaba su sueldo. Y eso lo cambiaba todo. Había cosas que Marina había aprendido a ignorar. Las llamadas que Esteban cortaba al verla entrar. El teléfono siempre boca abajo sobre la mesa. Las reuniones que terminaban tarde y que nunca explicaba con demasiado detalle. Durante años había guardado esas observaciones en algún lugar silencioso de su mente, convenciéndose de que exagerar era peor que callar. Pero últimamente ese lugar silencioso se había quedado sin espacio. Una tarde, mientras Esteban hablaba por teléfono en el jardín, sin saber que Marina podía verlo desde la biblioteca, ella lo observó reírse de una manera que hacía tiempo no le dedicaba a ella. Una risa relajada, casi juvenil. La clase de risa que se le escapa a alguien cuando baja la guardia porque se siente seguro. Cuando él levantó los ojos y la vio en la ventana, la risa desapareció de golpe. Colgó. Entró a la casa con el gesto recompuesto. No era nada, dijo. Un socio. Marina asintió. Y no dijo lo que pensaba, que los socios no provocaban ese tipo de risa. Renata estaba en casa ese día, y cuando Marina intentó comentarle lo que había visto, su hija la miró con esa mezcla de impaciencia y lealtad mal entendida que últimamente usaba como escudo. Mamá, papá trabaja todo el día para que ustedes tengan esto. No puedes estar buscando problemas donde no los hay. Marina quiso explicarle que no los buscaba, que los encontraba sin querer. Pero Renata ya había cerrado la conversación con ese tono que aprendió de Esteban, el de quien da por zanjado un asunto sin haberlo abierto del todo. Esa noche, Marina esperó a que la casa quedara en silencio para hablar con Esteban. Lo encontró en el estudio, revisando papeles con esa concentración que usaba como muro. «Esteban, necesito que hablemos». Él no levantó los ojos de inmediato. Cuando lo hizo, su expresión era la de alguien que ya sabe lo que viene y ha decidido de antemano cómo va a manejarlo. «Estoy ocupado, Marina. No es la primera vez que cortas una llamada cuando me ves. Y esa risa de hoy... Ah, ya entiendo». Dejó los papeles con una calma que era en sí misma una forma de violencia. ¿Sabes lo que me cuesta mantener todo lo que tienes? Y tú, en lugar de ser un apoyo, decides convertirte en un problema. Marina sintió el giro familiar, ese momento en que la conversación dejaba de ser sobre él y se convertía en una acusación contra ella. Tu inseguridad está destruyendo la paz de esta casa. Si no puedes confiar en mí después de todo lo que hemos construido, el problema no soy yo. Se marchó al dormitorio y cerró la puerta con esa precisión que era peor que un portazo. Marina se quedó sola en el estudio, sin saber exactamente en qué momento había dejado de tener derecho a hacer preguntas dentro de su propio matrimonio. Gabriel estaba en el pasillo cuando ella salió. No había escuchado la conversación, pero no necesitaba haberla escuchado. La vio en la cara de Marina, en la forma en que caminaba con los hombros demasiado rectos, como quien ha aprendido a no derrumbarse ni siquiera en privado. No dijo nada. Se hizo a un lado para dejarla pasar. Al día siguiente había un compromiso social al que Marina no tenía ningún deseo de ir. Se arregló de todas formas, con esa disciplina que ya era casi un reflejo.
Cuando bajó las escaleras, Gabriel la esperaba en la entrada con el coche listo. Durante el trayecto, el silencio duró varios minutos. Luego Marina habló, sin mirarlo, como si le hablara a la ventana. ¿Alguna vez ha sentido que vive en un lugar donde nadie lo ve de verdad? Gabriel no respondió de inmediato. Condujo otros segundos antes de contestar. Sí, una vez. Marina giró apenas la cabeza hacia él. Él mantenía los ojos en la carretera, pero algo en esa respuesta, breve y sin adorno, le llegó de una manera que no esperaba, porque no era consuelo lo que le había dado. Era algo más honesto, era compañía. No volvieron a hablar hasta llegar a su destino, pero cuando Gabriel le abrió la puerta del coche y Marina bajó, hubo entre ellos un silencio distinto al de antes. Uno que ya no estaba vacío. Si te está gustando esta historia, suscríbete y dale like, así me ayudas a traer más contenido. Marina no lo buscaba. O eso se decía a sí misma cada mañana mientras se arreglaba frente al espejo, repasando mentalmente la agenda del día con una disciplina que era también una forma de no pensar en otras cosas. Pero cuando bajaba las escaleras y Gabriel ya estaba en la entrada, puntual y callado como siempre, algo en ella se acomodaba de una manera que no sabía explicar. Como si el día tuviera un orden distinto cuando él estaba ahí. Empezó con pequeñeces. Una visita a la biblioteca que podría haber hecho sola, pero para la que pidió el coche. Una reunión con su gestora cultural que terminó antes de lo previsto y que Marina no se apresuró en comunicar, quedándose en el café de la esquina con un libro que apenas leyó. No eran mentiras, eran pausas. Pequeños márgenes que se abría a sí misma dentro de una vida que no le dejaba casi ninguno. Gabriel lo notó. Lo notó desde el segundo día, con esa capacidad de observación silenciosa que tenía y que no usaba para juzgar, sino para entender. No hizo nada con lo que notaba. Siguió cumpliendo su trabajo, abriendo puertas, esperando afuera, respondiendo con frases cortas cuando ella hablaba, pero empezó a ser más cuidadoso. Más consciente de cada gesto, de cada distancia, de la diferencia entre estar cerca y acercarse. Fue Esteban el primero en percibir que algo había cambiado, aunque no supo nombrar qué. Una noche, durante la cena, la observó con esa atención calculada que a veces usaba cuando quería atrapar a alguien en algo. «Estás distinta», dijo. Marina cortó su carne sin levantar los ojos. «Estoy igual que siempre». «No, estás más tranquila». Lo dijo como si la tranquilidad fuera sospechosa. «No sé si me gusta». Marina no respondió, y Esteban dejó el comentario flotando en el aire como se deja una trampa, sin cubrirla, para ver si alguien cae. Al día siguiente, Renata apareció en el salón con esa energía suya de tormenta pequeña. Había algo en su postura que avisaba conflicto antes de que abriera la boca. «Mamá, últimamente pareces ausente, como si estuvieras en otro lado». «Estoy aquí», respondió Marina, físicamente. «Pero cuando papá habla, cuando yo hablo, es como si estuvieras esperando que terminemos para irte a otro lugar. No sé a dónde, pero ya no estás del todo». Marina la miró con más atención de la que Renata esperaba, y en lugar de defenderse, le preguntó algo que a su hija la tomó por sorpresa. «¿Y antes sí estaba, Renata? ¿Cuándo crees tú que yo estaba de verdad en esta casa?» Renata no supo qué responder. Frunció el ceño, incómoda, y se marchó sin cerrar bien la conversación, que era su forma de ganar tiempo cuando no tenía argumentos. Gabriel presenció el final de ese intercambio desde el pasillo. No entró, no era su lugar. Pero cuando Marina salió al jardín y se sentó en el banco de piedra cerca de los rosales, él esperó unos minutos y luego se acercó despacio, como quien no quiere interrumpir, sino simplemente estar cerca por si hace falta. Marina lo oyó llegar. «No tiene que quedarse», dijo, sin girarse. «Lo sé», respondió él, y se quedó.
Hubo un silencio largo entre los dos, de esos que no incomodan, sino que pesan de otra manera, con una densidad que dice más de lo que cualquier palabra podría decir. Fue Marina quien habló primero, todavía mirando los rosales. Mi hija cree que me he ido a otro lado. Hizo una pausa. Quizás tiene razón. Quizás es que por primera vez en mucho tiempo tengo ganas de ir a algún lado. Gabriel no respondió enseguida. Cuando lo hizo, habló despacio. No creo que se haya ido a ningún lado, señora Marina. Creo que está volviendo. Ella giró la cabeza hacia él. Sus miradas se encontraron con una honestidad que ninguno de los dos había buscado y que ninguno de los dos pudo sostener demasiado tiempo. Marina fue la primera en apartar los ojos. Esa noche, Esteban encontró a Gabriel en la cocina y le preguntó, con esa naturalidad que usaba para las preguntas que más le importaban, cómo veía él a Marina últimamente, si estaba tranquila, si hablaba con alguien. Gabriel respondió que la señora Altamirano cumplía con todos sus compromisos sin novedad. Esteban asintió, pero algo en su mirada se había afilado. Y mientras Gabriel salía de la cocina, Esteban se quedó mirando el jardín oscuro con esa expresión que no era todavía rabia, sino algo anterior a la rabia, la sospecha de que alguien, en algún lugar de su casa, estaba dejando de tenerle miedo. Marina lo intentó. Durante 3 días seguidos se levantó con la determinación de volver a ser lo que había sido antes. La esposa que no pregunta, la madre que no molesta, la señora Altamirano que ocupa su lugar sin rozar los bordes. Se arregló con más cuidado que de costumbre. Estuvo presente en las cenas. Respondió con amabilidad cuando Esteban habló y con paciencia cuando Renata no habló. Fue, en todos los sentidos visibles, la mujer que se suponía que debía ser. Pero algo no funcionaba igual que antes. Como cuando se intenta volver a doblar un papel por la misma línea y el papel ya no cede de la misma manera. Esteban lo notó antes que nadie. No dijo nada todavía, pero empezó a observarla con esa atención que no era cariño sino vigilancia. Y una noche, mientras Marina recogía su bolso del sofá para retirarse a leer, él soltó el comentario con una precisión que solo podía ser calculada. Renata me dijo que últimamente no la siente presente, que como madre estás fallando. Marina se detuvo, se giró despacio. ¿Eso te dijo? Esteban encogió los hombros con una indiferencia que era también una provocación. Son sus palabras, no las mías. Aunque no le falta razón, últimamente pareces más preocupada por ti misma que por tu propia hija. Marina no respondió. Recogió el bolso y subió las escaleras sin prisa, porque había aprendido que correr era darle a Esteban la satisfacción de saber que había dado en el blanco. Pero él había dado en el blanco, y los dos lo sabían. Al día siguiente, Renata la buscó en la terraza con una expresión que mezclaba la culpa con algo más viejo y más duro, ese resentimiento acumulado que los hijos construyen a veces sin darse cuenta de que los materiales se los ha dado otro. Mamá, necesito que estés. No sé en qué estás pensando últimamente, pero yo te necesito aquí. Marina la miró con una ternura que le costó sostener. Siempre he estado aquí, Renata, no de la manera que importa. La voz de su hija se quebró apenas, lo justo para que doliera. Papá dice que estás pasando por algo, que a veces las mujeres de tu edad se pierden un poco, que hay que tener paciencia contigo. Fue esa última frase la que más daño hizo, no por lo que decía, sino por lo que revelaba, que Esteban ya había estado ahí antes que ella, sembrando una versión, preparando el terreno. Marina sintió algo frío instalarse en el centro del pecho. Esa tarde salió antes de lo previsto de una cita con su médica y encontró a Gabriel esperando en el coche, como siempre. Subió en silencio. Él arrancó sin preguntar. Pero a los pocos minutos, en lugar de tomar la ruta de regreso a la mansión, Marina dijo en voz baja que quería ir al parque. Al de siempre. Solo un momento.
Gabriel giró sin decir nada. Se sentaron en un banco cerca del estanque, con suficiente distancia entre los dos para que cualquiera que los viera no pensara nada. Marina estuvo callada un buen rato, mirando el agua. Luego habló sin rodeos, como había empezado a hablar cuando estaba con él. Mi marido le está diciendo a mi hija que estoy perdida, que soy una mujer de cierta edad que no sabe lo que quiere. Y lo peor es que Renata le cree. Gabriel no respondió de inmediato. Esperó el tiempo necesario antes de hablar. ¿Y usted qué cree? Marina tardó en contestar. Creo que sé exactamente lo que quiero. Y que eso es precisamente lo que le molesta a él. Hubo un silencio entre los dos que fue distinto a todos los anteriores. Más cargado, más consciente. Gabriel mantuvo los ojos en el estanque, pero algo en su mandíbula se tensó apenas, como quien contiene una respuesta que sabe que no debe dar. Fue Marina quien rompió el silencio y lo hizo mirándolo. Gabriel. Él giró la cabeza. No dijo nada más. No hacía falta. En ese momento, entre ese banco y ese estanque y ese silencio que pesaba como una confesión, los dos supieron que habían cruzado una línea que no se cruza con palabras, sino con todo lo demás. Con la mirada, con la respiración, con la distancia que ya no se sentía como distancia, sino como una tensión que tiraba desde adentro. Ninguno de los dos se movió, ninguno dijo nada. Pero el corazón ya había hablado por los dos. Y una vez que el corazón habla así, ya no hay manera de fingir que no dijo nada. Esteban Altamirano no era un hombre que perdiera el control. Esa era precisamente su forma de ejercer el poder. Mantener siempre la calma suficiente para que los demás no supieran cuándo estaba actuando y cuándo simplemente esperando. Y llevaba días esperando. Había visto suficiente. No había sorprendido a Marina en nada concreto. No había escuchado ninguna conversación comprometedora. No tenía pruebas de lo que sospechaba. Pero Esteban no necesitaba pruebas para actuar. Le bastaba con la certeza que le daba su propio orgullo herido, que su esposa miraba a otro hombre de una manera que ya no le pertenecía a él. Y eso era imperdonable. Empezó de manera casi imperceptible, con esa habilidad suya para sembrar sin que nadie lo viera sembrar. Una noche, durante una cena con el administrador de la casa y su esposa, Esteban mencionó, casi de pasada, que el nuevo escolta de Marina era un hombre muy atento. Lo dijo con una sonrisa leve, de esas que insinúan sin afirmar, y dejó que el silencio hiciera el resto del trabajo. Al día siguiente llamó a Renata a su despacho. «Quiero que estés pendiente de tu madre», le dijo. «No porque haya pasado algo, sino porque me preocupa su estado de ánimo. A veces los hombres que están cerca de una mujer vulnerable pueden malinterpretar su situación». Renata lo miró sin entender del todo. «¿Qué quieres decir con eso, papá?» Esteban suspiró con la paciencia de quien carga un peso que no pidió. Solo que hay personas que ven una familia con dinero y aprovechan cualquier grieta. Cuida a tu madre, Renata. Tú la conoces mejor que nadie. Renata salió del despacho con una semilla plantada que no sabía que llevaba encima. La trampa llegó una semana después, en una reunión familiar que Esteban organizó con la excusa de celebrar el cumpleaños de su cuñada. Invitó a suficiente gente para que hubiera testigos, pero no tanta como para que nadie prestara atención a los detalles. Antes de que los invitados llegaran, dejó en el escritorio de la biblioteca, bien visible pero no demasiado, un sobre con el nombre de Gabriel escrito a mano, y dentro una cantidad de dinero en efectivo que nadie había autorizado. Cuando la cuñada de Esteban lo encontró por casualidad y preguntó en voz alta de quién era, Esteban apareció con esa expresión de quien descubre algo que ya temía. «Es del escolta», dijo en voz baja, mirando alrededor como si no quisiera que se escuchara, que era exactamente la manera de asegurarse de que todos lo escucharan. «No sé de dónde salió ese dinero. Habrá que preguntarle». Gabriel fue llamado al salón frente a todos.
Se quedó de pie junto a la puerta, sin entender qué estaba ocurriendo, mientras Esteban desplegaba su actuación con la fluidez de quien la había ensayado. «Necesito que me expliques qué hace este sobre con tu nombre en mi escritorio». Gabriel miró el sobre. Lo miró a él. Y en ese momento entendió todo con una claridad que dolió más que la injusticia misma. «Yo no sé nada de ese sobre». Esteban asintió despacio, con una tristeza actuada que era casi admirable. «Eso es lo que me temía que dirías». Marina intervino desde el otro lado del salón, con la voz firme pero las manos tensas. «Esteban, esto no tiene ningún sentido. Gabriel no haría algo así». Esteban la miró con una calma que era puro veneno. «Marina, por favor, no hagas esto más difícil de lo que ya es». Y luego, dirigiéndose al resto de los presentes con un gesto casi compasivo, «Mi esposa a veces confunde la lealtad con algo que no es». El silencio que siguió fue de los que queman. Renata miraba a su madre con una mezcla de vergüenza y confusión que Esteban había calculado al milímetro. Gabriel no se defendió con palabras porque entendió que cualquier palabra suya sería convertida en evidencia de algo. Prefirió el silencio. Prefirió cargar con la humillación antes que arrastrar a Marina al centro de algo que Esteban había construido exactamente para eso. Cuando los invitados empezaron a irse, Marina buscó a Gabriel con la mirada. Él sostuvo esa mirada un segundo, solo uno, antes de apartar los ojos. Y Marina comprendió, con una certeza que le heló la sangre, que Esteban no había fabricado ese escándalo para echar a Gabriel de la casa. Lo había fabricado para hacerle sentir a ella que merecía la vergüenza de haberlo mirado. La mañana siguiente a la reunión, la casa amaneció con ese silencio particular que no es paz sino tregua. Esteban desayunó temprano y se marchó sin decir nada. Renata no bajó. Marina se quedó en la cocina con su café frío y la certeza de que algo había terminado la noche anterior, aunque todavía no sabía exactamente qué. A las 10, Esteban llamó por teléfono desde su oficina. No saludó. «He tomado una decisión. Salvatierra deja la casa hoy. Que recoja sus cosas y se vaya antes de que yo regrese». Marina apretó el teléfono. «No vas a hacer eso. Ya está hecho». Una pausa breve, calculada. «Y Marina, si defiendes a ese hombre una sola vez más frente a mi familia, las consecuencias no serán solo para él». Marina se quedó un momento inmóvil. Luego fue al salón, donde Gabriel esperaba con esa calma suya que últimamente le parecía la cosa más valiosa que había en esa casa. Él la miró y supo antes de que ella hablara. Le dijo lo que Esteban había ordenado sin rodeos, sin adornos. Gabriel asintió despacio. No preguntó si podía hacer algo para cambiarlo, porque los dos sabían que no podía. Esa tarde, Renata buscó a Marina en la terraza. Venía con esa postura que usaba cuando había decidido algo de antemano y solo necesitaba pronunciarlo en voz alta. «Mamá, lo que pasó anoche fue una vergüenza. Para todos. Y tú lo defendiste delante de la gente». Marina la miró con una paciencia que ya le costaba mantener. «Porque no hizo nada, Renata. Eso no lo sabemos. Yo sí lo sé». Renata apretó los labios. Cuando habló de nuevo, su voz tenía ese filo que aprendió de su padre, ese modo de herir sin gritar. «Papá me dijo que si sigues así, esto puede terminar muy mal para todos. Que tiene paciencia, pero que tiene un límite». Hizo una pausa. «Yo no quiero perder mi familia, mamá. No por esto». Marina no respondió. Miró a su hija y pensó, con una tristeza que ya no era nueva, que Esteban había hecho un trabajo perfecto. Había convertido a Renata en su mejor argumento. Gabriel recogió sus cosas sin hacer ruido, como había hecho todo en esa casa. Una bolsa pequeña, una chaqueta, nada más. Esteban lo citó en el despacho antes de que se fuera, y lo que ocurrió en esa habitación entre los dos hombres no lo escuchó nadie. Pero Gabriel salió con la mandíbula tensa y los ojos fijos al frente, y esa era suficiente respuesta. Marina lo esperaba en el pasillo. Él se detuvo al verla.
Hubo entre los dos uno de esos momentos que no caben en ninguna categoría, que no son despedida ni promesa, sino algo que no tiene nombre porque nadie ha necesitado nombrarlo todavía. No debería haberse quedado, dijo Marina en voz baja, en este trabajo, en esta casa. Gabriel negó despacio con la cabeza. No me arrepiento de nada de lo que hice aquí. Marina sintió que algo en el pecho se le apretaba de una manera que no podía disimular. Él va a intentar destruir su reputación. Lo sé. Mi reputación la conozco yo, respondió Gabriel. Lo que él diga de mí no cambia lo que soy. Hizo una pausa. Y luego, con esa voz suya que nunca levantaba pero que siempre llegaba, añadió algo más. Cuídese, no de la calle, de adentro. Se marchó sin mirar atrás. Marina escuchó sus pasos en las escaleras, luego la puerta principal, luego nada. Se quedó en el pasillo de su propia casa, rodeada de cuadros caros y suelos de mármol y un silencio que ahora ya no era tregua, sino derrota. Esteban llegó esa noche con buen humor. Cenó con apetito, habló de negocios, le preguntó a Renata por sus planes del fin de semana. Era el hombre de siempre, el que ocupaba el espacio de una habitación sin esfuerzo, el que había ganado sin sudar. Marina cenó sin probar casi nada. Y mientras miraba el mantel blanco frente a ella, algo fue tomando forma despacio en algún lugar que Esteban nunca había conseguido controlar del todo. No rabia todavía, no todavía. Algo más frío y más firme que la rabia. La certeza de que había una mentira en el centro de todo y que tarde o temprano las mentiras dejan ver su costura. Durante los días que siguieron a la marcha de Gabriel, Marina hizo algo que Esteban no esperaba. No lloró, no protestó, no intentó reabrir ninguna conversación. Se levantó cada mañana, se arregló con la misma precisión de siempre, cumplió con sus compromisos y volvió a casa a la hora que se esperaba de ella. Desde afuera parecía que había aceptado las cosas, que había vuelto al orden. Pero por dentro, Marina estaba buscando. No sabía exactamente qué buscaba todavía, solo sabía que algo en la historia que Esteban había contado no encajaba. El sobre con el nombre de Gabriel, el dinero en efectivo, la manera en que todo había ocurrido con una precisión demasiado perfecta para ser casualidad. Había vivido 22 años con ese hombre y conocía sus métodos mejor de lo que él creía. El error de Esteban llegó un martes por la tarde, por la vía más simple y más antigua, el exceso de confianza. Había salido a una reunión dejando su teléfono personal sobre el escritorio del estudio, algo que nunca hacía. Marina pasó por delante de la puerta, vio el teléfono y se detuvo. Dudó. Luego entró. No tuvo que buscar mucho. La conversación estaba abierta. Y en ella, con fechas y nombres y palabras que no dejaban margen a la interpretación, estaba la confirmación de todo lo que había intuido durante meses. La infidelidad, sí, pero también algo más. Un mensaje enviado 2 días antes del escándalo familiar, en el que Esteban le describía a alguien el plan con el sobre y el dinero, con esa naturalidad de quien está acostumbrado a no rendir cuentas a nadie. Marina leyó la conversación 2 veces. Luego dejó el teléfono exactamente donde estaba y salió del estudio. No dijo nada esa noche. Ni esa noche ni la siguiente. Fue Renata quien, sin saberlo, abrió la primera grieta en la versión de su padre. Estaba revisando unas fotos antiguas en el salón cuando encontró, entre unos papeles que Esteban había dejado sin guardar, una factura con el nombre de una empresa de seguridad privada. La fecha era anterior en 3 semanas a la llegada de Gabriel a la casa, y el concepto, redactado con una frialdad burocrática que no ocultaba nada, decía: Servicio de Vigilancia y Reporte de Conducta. Sujeto: M. Altamirano. Renata se quedó mirando ese papel durante un buen rato. Luego fue a buscar a su madre. Marina leyó la factura sin que le temblara la mano. La dejó sobre la mesa y miró a su hija. ¿Sabes lo que significa esto? Renata tardó en responder. Que papá lo contrató para vigilarte. Desde el principio. Desde el principio, confirmó Marina.
Hubo un silencio largo entre las dos. Renata tenía los ojos brillantes, no de llanto todavía, sino de esa clase de confusión que precede al llanto cuando uno se da cuenta de que ha estado mirando en la dirección equivocada durante demasiado tiempo. «Mamá, yo le dije cosas. Le hice creer que tú...» «Lo sé», la interrumpió Marina, con una suavidad que Renata no esperaba. «No fue culpa tuya. Él sabe muy bien dónde apretar». También esa semana, Carmen, la empleada doméstica que llevaba 12 años en la casa, llamó a Marina aparte mientras Esteban estaba fuera. Le dijo, con la incomodidad de quien carga algo demasiado tiempo, que la noche del escándalo había visto a Esteban entrar al despacho con un sobre antes de que llegaran los invitados. Que no había querido decir nada porque tenía miedo, pero que ya no podía quedarse callada. Marina la escuchó. Le agradeció con una calma que por dentro no sentía. Esa noche, cuando Esteban llegó a casa y encontró a Marina sentada en el salón con la luz encendida, algo en la escena lo detuvo. Ella no estaba leyendo, no estaba haciendo nada. Solo estaba ahí, con las manos en el regazo y esa mirada nueva que él todavía no sabía nombrar bien, pero que ya había empezado a incomodarle. «¿Qué haces aquí a oscuras?» «La luz está encendida, Esteban», respondió Marina. Él la miró un momento más. Luego siguió caminando hacia su despacho. No supo, al cerrar la puerta, que acababa de tener la última conversación tranquila que iban a tener en mucho tiempo. Marina ya tenía todo lo que necesitaba, no para vengarse, para algo más importante que la venganza, para dejar de tener miedo. Esteban eligió la cena de los Villanueva para recuperar el terreno perdido. Era el tipo de evento donde su apellido pesaba, donde los silencios se llenaban de admiración y donde nadie hacía preguntas incómodas porque todos tenían demasiado que perder. Se lo dijo a Marina esa mañana con el mismo tono de siempre. «Esta noche salimos a las 8. El vestido azul...» Marina no respondió. Se limitó a asentir. Y Esteban interpretó ese silencio como lo había interpretado siempre, como obediencia. Se equivocaba. Llegaron juntos a casa de los Villanueva, como lo habían hecho docenas de veces. Esteban saludó con esa soltura de hombre acostumbrado a ser el centro de cualquier sala. Marina lo acompañó con la misma elegancia, el mismo vestido azul, la misma sonrisa serena. Desde afuera, los Altamirano seguían siendo los Altamirano. Renata los había seguido en su propio coche. Desde que encontró la factura, algo en ella había cambiado de lugar, como un mueble que llevas años viendo en el mismo sitio y un día descubres que siempre estuvo mal puesto. Durante la primera hora, Esteban trabajó el salón con precisión, mencionó, con esa delicadeza envenenada que dominaba, que habían pasado por una situación difícil con un empleado, pero que todo estaba resuelto, que Marina era una mujer extraordinaria, que él era un hombre que protegía lo suyo. La señora Villanueva se acercó a Marina con esa curiosidad amable que a veces es también una forma de control social. «¿Estás bien, Marina? La última vez que te vi parecías cansada». «Estoy mejor que nunca», respondió Marina. Y lo decía en serio. Fue cuando el grupo se reunió en la sala grande y Esteban volvió a hablar con ese tono de hombre generoso que carga con culpas ajenas, cuando Marina tomó la decisión que llevaba días tomando sin saberlo. Se acercó despacio. Esteban la vio venir y algo en su mirada cambió apenas, una sombra de precaución que desapareció enseguida porque llevaba 22 años sin necesitar tenerla. «Quiero aclarar algo», dijo Marina con una calma que no era frialdad, sino algo mucho más difícil de alcanzar. Esteban abrió la boca. Ella continuó sin mirarlo. «El hombre al que mi marido despidió no hizo nada incorrecto. Fue contratado, según un documento que tengo en mi poder, para vigilarme y reportarle cada uno de mis movimientos. Y el dinero que apareció con su nombre fue colocado por Esteban 2 horas antes de que llegaran los invitados aquella noche, como puede confirmar alguien que trabaja en nuestra casa desde hace 12 años. El silencio en la sala fue de los que pesan. «Marina,
estás haciendo un espectáculo. Este no es el lugar. Llevas 22 años diciéndome cuál es el lugar, respondió ella. Esta noche elijo yo. Renata estaba al fondo de la sala. Cuando Esteban la buscó con los ojos, esperando el apoyo de siempre, encontró a su hija mirándolo con una expresión que no había visto nunca en ella. No era rabia. Era algo más frío y más definitivo. Esteban intentó una última vez. Lo que dice de ese hombre no tiene fundamento. Mi esposa está confundida y no lo estoy eligiendo a él, lo interrumpió Marina. Te estoy dejando a ti. Son cosas distintas. No hubo más palabras después de eso. Esteban se quedó con la sonrisa a medias y por primera vez en 22 años sin ningún argumento que funcionara. Más tarde, en el jardín, Renata encontró a su madre. Se quedó a su lado sin hablar un momento. Luego dijo en voz baja lo que llevaba días necesitando decir. Lo siento, mamá, tardé demasiado. Marina le tomó la mano. Solo tardaste el tiempo que él necesitó para que tardaras. 3 días después, Marina llamó a Gabriel. No para pedirle nada, solo para decirle que ya sabía la verdad. Gabriel escuchó en silencio. Luego preguntó cómo estaba ella. Marina consideró la pregunta de verdad, como no la había considerado en muchos años. Estoy aprendiendo, respondió, a elegirme. Hubo una pausa al otro lado de la línea. Y en esa pausa había algo que no necesitaba apresurarse, algo que por primera vez no tenía que esconderse. Marina Altamirano había tenido todo durante 22 años. La mansión, el apellido, el mundo perfecto que otros admiraban desde afuera. Pero esa noche, con la mano de su hija en la suya y la voz de Gabriel al teléfono, tuvo por primera vez algo que ninguna de esas cosas le había dado jamás. La certeza de que lo que quedaba por delante lo había elegido ella. Pasaron 3 meses. La mansión seguía en pie, con sus jardines perfectamente recortados y sus flores frescas que el servicio cambiaba cada 2 días. Pero Marina ya no vivía en ella. Había tomado una habitación en un apartamento pequeño y luminoso en el centro de la ciudad, con una sola ventana grande que daba a una plaza donde los niños jugaban por las tardes. Era un espacio que no tenía nada que demostrar, y eso, después de 22 años, era exactamente lo que necesitaba. Renata la visitaba los jueves. Llegaba con café y con esa torpeza nueva que tienen las personas cuando están aprendiendo a relacionarse de otra manera, sin los papeles de siempre. No siempre sabían qué decirse, pero se estaban aprendiendo, y eso era suficiente por ahora. Esteban había contratado a los mejores abogados de la ciudad. Marina también. Gabriel Salvatierra trabajaba en otra empresa, en otro barrio, con otra vida que había seguido adelante con la misma dignidad con que había cruzado por la de Marina. Se veían poco, pero cuando se veían no había nada que esconder ni nada que justificar. Solo 2 personas que se habían reconocido en el momento más difícil y que todavía, cuando se miraban, sentían el peso tranquilo de eso. Una mañana, Marina se sentó frente a la ventana con su café y miró la plaza. Una mujer mayor caminaba despacio con un perro pequeño. 2 hombres discutían animadamente sobre algo que no llegaba a escucharse. Una niña perseguía palomas sin ninguna intención real de atraparlas. Marina pensó que hacía mucho tiempo que no miraba el mundo así, sin buscar en él el reflejo de lo que Esteban necesitaba ver. Bebió su café y sonrió. Si te gustó esta historia, no olvides dejar tu me gusta y suscribirte al canal para no perderte los próximos relatos. También puedes dejar tu opinión en los comentarios, me encantará leerte. Nos vemos en la próxima historia.